Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noche. Mi nombre es Jesús Juan Pablo Popoca Corona. Soy del grupo y grado tercero B y bueno, hoy les voy a hablar respecto al tema de mi primer avistamiento en la práctica docente. Además de ello, los retos y dificultades de las clases híbridas en mi práctica docente. Bueno, mm, estoy visualizando si ya se puede ver y bueno, parece que todo está corriendo correcto. Bueno, empecemos. Mi primer avistamiento en la práctica docente. Mi práctica docente de inicio el día 29 de noviembre del año 2021 en la comunidad Ixtaquistla de Mariano Matamoros. Para ser sincero, mi primera impresión respecto a la institución fue muy buena. El ambiente laboral y social muy ameno y del contexto quedé impresionado. Los docentes y directivos fueron muy amables desde el primer momento. A esto quiero llegar con que el primer día que me presenté a mis observaciones, la maestra Corina nos fue a dejar individualmente a nuestro salón para que posterior a ello nuestros docentes frente al grupo nos recibieran. Ese fue mi primer acercamiento a las observaciones. En las prácticas docentes, ya independientemente, cada alumno fue y se acercó, se presentó nuevamente con los alumnos y bueno, fue un ambiente muy agradable, puesto que el directivo nos recibió, personal administrativo, maestros, etcétera, todo muy agradable. Mis expectativas. Al ser mi primera práctica docente me pude percatar que uno como alumno piensa que la mayoría de las cosas son sencillas. Sin embargo, ya poniéndolas en práctica, fue algo complejo de controlar, ya que se presentaron una serie de emociones. Es evidente que cuando se realiza por primera ocasión, en este caso, pararse frente al grupo, es es un pequeño debate, puesto que en mi caso se presentaron algunas emociones. Se pudo presentar nerviosismo, miedo, inquietud, etcétera. Mm, pero hablando de emociones, fue muy agradable, muy grato para mí ver a los alumnos que se pudieran comportar, que fueran amables, que fueran participativos, que tuvieran una actitud muy positiva, una vibra muy positiva y eso fue lo que me agradó bastante. Las emociones generadas. Bueno, los sentimientos y emociones que se llegaron a presentar en mi jornada de observaciones fue muy diferente a mi jornada de prácticas, ya que en mi jornada de observaciones fue un sentimiento neutro, ya que solamente observaba y no accionaba. En mi jornada de prácticas fue muy diferente, ya que muchos alumnos siempre se portaron de una manera muy amable hasta el final de mi jornada de ayudantía. Como comentaba, en mi jornada de observaciones fue muy diferente, puesto que yo me la pasaba eh, observando, no accionaba, no hacía nada al respecto, solo observaba y hacía mis anotaciones. En cambio, en mi jornada de prácticas fue muy diferente, ya que eh, tuve la oportunidad de poder controlar al grupo, por así decirlo, o más que controlar, poder acoplarlos o hacer dinámicas que a mí me hubieran gustado que me aplicaran en mi primaria, donde estudié anteriormente. Y bueno, se lograron la mayoría. Una emoción que persistió bastante fue que los alumnos fueron muy amables, muy amables. De hecho, hasta el final de mis prácticas, yo nunca les comenté eh, cuándo sería la ocasión que yo me retiraría de su escuela, pero ellos de manera individual escribieron una carta, me dieron un detalle, me dieron una paleta y fueron sentimientos muy agradables que se pudieron presentar. ¿Qué actitudes me encontré? En este caso me percaté que muchos alumnos, en su mayoría masculinos, contaban con una actitud un poco inquieta e incluso un poco grosera, pero con una llamada de atención pues se arregló. Eh, en este caso sí un pequeño debate, ya que bueno, como voy a comentar, el alumno o la familia depende mucho del contexto en el que se encuentre. En este caso, como la comunidad se encuentra un poco cercana a San Martín Texmeluca en Puebla, es una comunidad pues mm, por así decirlo, rural, urbanizada. Tiene de ambas partes una comunidad rural y urbana, pero destaca más la urbana, puesto que hay alumnos que son un poco groseros, por así decirlo. De ello me percaté porque muy bien dicen que todo lo que se aprende en casa se refleja, o no todo, pero la mayor parte,
sí fue un poco evidente esa actitud de los niños. ¿Cómo fue evidente? Pues que los niños se golpeaban, se decían groserías, hacían señas obscenas, o se mostraban inquietos. Simplemente yo les comenté que era una aula escolar y que ese tipo de ambiente no era permitido aquí. Y se controlaron en su porcentaje mayor. Retos y dificultades en la modalidad híbrida en mi práctica docente. Pasando a otro tema, voy a hablar respecto a la modalidad híbrida y lo que tuve que hacer para poder acoplar y que los alumnos se acoplaran. La educación en modalidad híbrida en muchos momentos puede convertirse en un arma de doble filo, ya que muchos pueden que estén de acuerdo con esta nueva metodología de enseñanza. Es correcto, ya que muchos alumnos se pueden acoplar o no que acoplar, pero simplemente les agrada más la idea de tomar clases en casa, de que no tengan tanta tarea o que simplemente no tomen clase, porque es el caso de algunos. Y sí, sí se me presentó bastante y de eso voy a hablar en la siguiente diapositiva. Mm, Las problemáticas en la modalidad híbrida. Uno, el estrés. Los alumnos se mostraban un poco estresados en esta modalidad. Como ya había comentado, el contexto va variando bastante, depende de la comunidad donde se encuentre el docente, la escuela, perdón. En este caso, el docente igual influye un poco. El docente no dejaba tanta tarea, así que los niños no se estresaban. Lo que se estresaban era cómo relacionarla, cómo organizarse y todo ello. Pero bueno, el estrés persiste un poco igual por los problemas sociales o personales que se presentaban en el hogar. El segundo punto son las nuevas tecnologías. La mayoría de los alumnos no tienen mucho conocimiento respecto al uso de una tecnología, computadora, laptop, celular, etcétera. De ello me pude percatar porque algunos alumnos me comentaron, es que yo no sé usar una computadora, no sé usar un teléfono. Y es poco creíble, pero entendible. Porque sí pasa que algunos alumnos no puedan o no sepan manejar ese tipo de artículos. De hecho, algunos me comentaron que no tienen acceso a internet, a luz, y bueno, es entendible en ese aspecto. Organización. En muchos casos, los padres de familia no se pueden organizar por los tiempos. ¿A qué me refiero con esto? Los padres de familia en ciertos momentos no vi manera en que el docente y el padre de familia pudieran coincidir en los tiempos, ya que el padre de familia trabajaba de 8 a 8 de la noche y el alumno tenía las tareas o el docente en formación tenía tareas y era un poco complicado como que poder acoplarse o coincidir más que nada, pero se encontró la solución y bueno, al final de cuentas sí se pudo tener una organización bastante agradable. Las dinámicas, algunas dinámicas no se podían acoplar con la modalidad híbrida. ¿A qué me refiero con esto? A que algunas dinámicas, por ejemplo, me tocó hablar sobre el tema de manual de juegos. Ese tema requiere un poco de contacto. Más que contacto, requiere que sea de manera presencial. ¿Por qué? Les expliqué que es un manual de juegos, les enseño un manual de juegos, les enseño las características de un manual de juegos y realizamos una dinámica para así armar nuestro manual de juegos. Hicimos la dinámica de poner la cola al burro y bueno, de ello la mayoría de participaron, pero en cambio los que no estaban en presenciales, los que estaban directamente en línea, pues fue un problema puesto que no pudieron participar. Y bueno, mi intención era que participaran todos para que pudieran visualizar y se pudieran divertir, pero bueno, no se pudo en su totalidad, pero bueno, el chiste es que se realizó la dinámica y se hizo de una muy buena manera. Y accionar ante esa situación. En el primer momento que me percaté de esta problemática, mi reacción fue la siguiente. Adaptar una planeación para los padres de familia que se encontraban en modalidad híbrida de los alumnos que siguen 100% en línea, los mandé actividades con material de apoyo, videos, diapositivas, perdón, y audios. Es correcto. A los alumnos que se encontraban de modalidad híbrida o en línea, les mandé material de apoyo, ya eran videos, ya eran diapositivas, ya eran audios, y sencillamente para que el padre de familia ya no tomara el tiempo como tal de leer la planeación, perdón, porque sí me llegó un caso donde el padre de familia me decía que no podía leer la planeación. Primero que porque no le abría el documento, lo convertí en PDF, pero pues no hubo resultado.
Así que por audio pues se explicó la planeación y no hubo ningún inconveniente después de ello. Los resultados fueron bastante favorables, ya que la mayoría de los alumnos se comportaron y entregaron sus actividades en tiempo y forma. Incluso la amabilidad fue lo que destacó. Los alumnos siempre se portaron muy controlados, muy amables, muy amenos y siempre entregaron sus actividades en tiempo y forma. Uno que otro que se atrasaba, pero era entendible. En cambio, los resultados fueron positivos para mi jornada de prácticas. Conclusiones. El papel de ser docente es una tarea muy bonita. Realmente de ello soy consciente, ya que en muchas ocasiones se me presentaron situaciones muy amigables y justamente en mis prácticas la mayoría de mis experiencias fueron positivas. Y alguna que otra se presentó un pequeño percance, pero gracias a esos pequeños tropiezos me fueron de gran ayuda para mejorar como estudiante y futuro docente. Mm. Sí, como comentaba, hubieron algunos problemáticas o situaciones que se presentaron. La primera fue que, como son dos grupos, uno era tarde y uno de la mañana, pues no respetaban el material didáctico. Yo dejé mi material didáctico adherido a un mueble y ellos lo rompieron. Posteriormente lo pegué en las paredes y de igual manera pues no lo respetaron. Fueron problemáticas, pero bueno, son gajes del oficio y de ellos aprende. Con ello finalizo mi pequeña exposición. Espero haya sido de su agrado y lo que esperaba. Pero bueno, más que nada agradezco el tiempo tomado para esta pequeña y humilde exposición. Gracias.